Vamos a ir más temprano, entonces intenté. ¿Qué pasó? Okay, vamos a hacer una oración para empezar. ¿Alguien quiere hacer una oración? Okay. Se va a acabar la batería. El doctor Benji borró todo lo que decía en el pizarrón, pero no borró el televisor. Y lo alguien tiene lo bueno. Gracias. Muy bien. El tema de hoy, que es choque, es un tema que realmente es bastante complejo y no podríamos explicarlo de una manera sencilla. Ya me había asustado. No es cierto. Es complejo en ciertos puntos, pero la verdad es que lo único que voy a intentar ahorita es que entendamos los conceptos y ya con eso nos vamos a dar por servidos hasta este punto para decir que comprendemos un poquito de lo que pasa en el shock. ¿Ok? ¿Qué entienden por choque? Perfusión, disminución, pérdida de la perfusión o disminución de la perfusión, está perfecto. Entonces, choque es una hipoperfusión, una disminución o ausencia, inclusive podría ser de perfusión hacia los tejidos. Si no tenemos perfusión, pues las funciones celulares se van a ver afectadas. Ahora, ¿qué situaciones nos pueden causar una disminución de la perfusión de los tejidos? Una hemorragia. Entonces, ahí estaríamos hablando de un choque por pérdida de sangre, que le llamaríamos choque hipovolémico. ¿Alguna otra causa de choque hipovolémico que no sea por pérdida de sangre? Diarrea, que sería por deshidratación. ¿Okay? Entonces tenemos otros ejemplos aquí, pero creo que no estoy en partes o para... No, aquí partes. Muy bien, tenemos algunos ejemplos que ahorita vamos a ver. ¿Otra causa de choque? Infecciones, ¿ok? Ese es un tipo de choque específico que se llama choque séptico. Muy bien, otro tipo de choque alérgico, sí, por una alergia que le llamamos choque anafiláctico. Ok, muy bien. ¿Otro? ¿Qué me ha pasado? Ok, falla de la bomba, que sería un choque cardiogénico, y ahí tenemos muchas causas. Una podría ser infartos, otras fibrilaciones o arritmias. ¿Qué más? Algo obstructivo, ¿sí? Que generalmente iría con un choque cardiogénico. Muy pocas veces nos acordamos de lo que es el choque neurogénico, que puede ser por algún daño en el sistema nervioso central o por algún problema, como por ejemplo pudiera ser el efecto de algún anestésico que nos cause una reacción idiosincrática, que luego me di cuenta de que llevaron farma y ya saben que es una reacción alérgica y que es una reacción idiosincrática. No digamos. Muy bien, entonces, cosas que pueden propiciar el choque generalizado: una falla de la bomba o del corazón, disminución en el volumen sanguíneo, que puede ser por pérdida o puede ser por deshidratación o otras cosas. Vasodilatación. Esta vasodilatación no es local, eso es algo que tenemos que entender. Es una vasodilatación sistémica. Entonces, si hay vasodilatación sistémica, se pierde la presión arterial, pues se disminuye la perfusión. Y lo otro es por aumento de la permeabilidad vascular, que va más de la mano con lo que sería el choque anafiláctico principalmente, pero no es exclusivo de él. En cuanto a enfermedades que podemos ver o ejemplos clínicos, aquí había unos, aquí están un poquito más explicados. De hecho, esto es lo mismo que esto, pero en español y entendible. Y entonces, choque cardiogénico, pues una de las causas más frecuentes, infarto al miocardio, pero el mismo infarto nos puede causar una ruptura ventricular, podemos tener también arritmias, puede ser por un taponamiento cardíaco, un embolismo pulmonar. En casi todos estos es un problema del corazón para bombear sangre, ¿sí? Entonces, si no puede sacar la sangre de los tejidos, vamos a tener un choque cardiogénico. Choque hipovolémico, hay disminución del volumen plasmático, que puede ser por una
pérdida de sangre, puede ser por una disminución en el plasma porque se fue a otro espacio, o pudiera ser por evaporación, como por ejemplo en una quemadura. ¿Sí? Shock séptico, pues son infecciones en general, entonces ahí podemos generalizar todo. Y ahorita vamos a hablar más que nada de shock séptico porque se me hace que es uno de los más complejos que ocurren. Shock neurogénico, pues en caso de alguna reacción idiosincrática de anestésicos puede llegar a ocurrir, o por alguna lesión medular o una lesión al sistema nervioso central que sea muy grave. Y shock anafiláctico son reacciones de hipersensibilidad mediadas por IgE, y entonces ocurre vasodilatación sistémica, que vimos que ocurre en otros sitios también, disminuye la perfusión tisular, una vasodilatación sistémica, pero además tenemos incremento de la permeabilidad muscular, entonces hay salida de líquido a otro sitio y todavía más va a bajar la presión arterial. Realmente si se aprenden eso, pues ya tienen casi todo comprendido. Ahora, les dije, vamos a pasar, y creo que esto va a ser lo único de la clase, ¿qué ocurre en el shock séptico? Para empezar, como su nombre lo dice, tenemos un agente infeccioso y que puede entrar por cualquier medio generalmente, ¿ok? Y entonces se lleva a cabo una respuesta inflamatoria, ya lo habíamos visto, ¿no? Nuestro sistema inmune reconoce patógenos, reconoce moléculas que son patrones moleculares asociados a patógenos o patrones moleculares asociados a daño, ¿sí? Y entonces hay receptores específicos para estos patrones moleculares, se activan, inician una cascada de transducción de señales que ahorita vamos a ver, y entonces se produce una respuesta inflamatoria. ¿Cuál es el problema con un choque séptico? Que esto está ocurriendo en todo el cuerpo o de una manera muy exagerada, cualquiera de los dos, y no en una manera local y contenida y regulada adecuadamente. Entonces hay una desregulación de esto. Lo otro que vamos a tener como característica, hay activación de la cascada de complemento, ahorita vamos a ver qué ocurre con esta activación de la cascada de complemento. Hay inmunosupresión, hay disfunción de la barrera endotelial y hay un estado de coagulación o hipercoagulabilidad. Que estos conceptos son puro repaso de cosas que ya vimos, ¿sí? Así que básicamente esto va a ser un repaso de la clase. Y bueno, ya nos faltan bien poquitas diapositivas. Le agregué más. Muy bien. Siempre quería agregar más y irme extendiendo con esto porque hay muchas cosas. Antes nomás ponía una imagen y decía esto y ya se acabó, pero realmente eso es bastante complejo y creo que sí vale la pena entender un poquito. Muy bien. Aquí tenemos la membrana, o el ejemplo de una membrana celular con sus receptores, y son células inflamatorias, ¿sí? Principalmente podrían ser macrófagos, neutrófilos, aunque podrían ser algunas otras. ¿Qué ocurre? Y si se fijan en la parte de arriba tenemos unos cuadritos de color morado y otros de color azul. Los de color azul son patrones moleculares asociados a daño y los de color morado son patrones moleculares asociados a patógenos. Y ahí tenemos un montón de productos bacterianos, proteínas bacterianas que pueden ser reconocidos como patrones moleculares. No les voy a pedir que se los aprendan, no se estresen con esto. El chiste es entender el concepto solamente, nada más. Entonces tenemos diversos tipos de receptores, algunos son receptores de tipo tirosincinasa, otros son receptores no tirosincinasa, luego tenemos receptores de tipo TOL y bueno, ahí tenemos varios receptores, ¿ok? ¿Qué pasa? Al unirse estas moléculas que son parte de la bacteria, propias de la bacteria, se van a activar señales de transducción o transducción de señales hacia abajo, ¿sí? Que van a ir activando una proteína tras otra, tras otra, tras otra. Algunos son muy directos, otros tienen que pasar por varias proteínas, pero al final van a activar los que están en esta fila, que es NF, KB, AP1 y RF, que tampoco les voy a pedir que se aprendan, pero estos son transductores o factores de transcripción, que son proteínas que viajan al núcleo para iniciar la expresión genética de ciertas proteínas. ¿Qué proteínas son? Proteínas proinflamatorias que conocemos como quimiosinas y citocinas, ¿sí? Entonces podríamos decir, no, pues al haber, por ejemplo, algunos productos de manosa que se unan a los receptores de tipo tirosincinasa o no tirosincinasa, se puede iniciar una cascada de transducción hacia abajo y NF-κB empieza una transducción de señales para que se produzca interleucina 1, interleucina 18, interleucina 12, que son interleucina, la 1 ya la debemos de conocer por eso. Y entonces ahí se inicia la respuesta inflamatoria. Esto ocurre en un proceso de inflamación normal, pero también ocurre en sepsis. ¿Cuál es la diferencia?
la intensidad de la respuesta. En una infección normal, pues las células que se van a activar son unas pocas en una zona local. En un proceso de sepsis se va a activar más ampliamente y entonces va a producir más interleucinas, va a haber una elevación más exagerada. Entonces, la única diferencia yo diría que es la intensidad con la, por lo menos aquí en el inicio, la intensidad con la que se está produciendo esto. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Okay. Ahora, esta gráfica está bien curiosa, pero nos vamos a centrar en dos cosas. Uno es esta rayita verde oscuro y la otra es la rayita roja. La respuesta inflamatoria normal tiene, digamos que la persona está en un estado de homeostasis, entra un agente nocivo, un patógeno, y se inicia una respuesta inflamatoria. Normalmente aumenta la respuesta inflamatoria, pero al mismo tiempo tiene que ir coordinadamente va a empezar una respuesta también antiinflamatoria, controlada, regulada. Y entonces la respuesta inflamatoria aumenta, pero al mismo tiempo, una vez que ya se eliminó el patógeno, va a ir disminuyendo y se controló, y entonces regresamos a nuestro estado de homeostasis. ¿Qué ocurre con el paciente que tiene sepsis? La respuesta inflamatoria es exagerada, se sale de los sistemas de control y muchas veces es continua. Aún cuando debería haber frenado esa respuesta inflamatoria, se mantiene durante bastante tiempo. Hay una variante que es un síndrome de respuesta inflamatoria crónica, donde el paciente empieza a tener picos, pero ya se vuelve algo más complejo, entonces no lo vamos a ver. Pero si alguien se preguntaba qué era la otra rayita verde clarito, es otro tipo de respuesta inflamatoria, que algunos pacientes que les da sepsis pueden quedar con secuelas de ella, pero bueno. Entonces sí vamos bien con esto, ¿no? Por lo menos hasta ahorita. Es una respuesta inflamatoria exagerada frente a un patógeno. Eso sería sepsis para fines prácticos. ¿Se acuerdan que parte de la inflamación es el control de la inflamación para que disminuya? Ahora, de manera controlada y regulada, ¿cuándo se activa esto principalmente? Cuando ya se contuvo el patógeno, cuando el cuerpo siente, las células se dan cuenta de que ya ganaron la batalla, pues entonces empiezan a aparecer algunas células que habíamos dicho, les dice, hey, estuvo bueno, párale y todo, y disminuye la respuesta inflamatoria. En un paciente con sepsis es tanta el estímulo de citocinas que, por ejemplo, la médula ósea va a empezar a producir demasiadas bandas, que ya hablamos que son las bandas. Estuve fastidiándolos a ustedes ayer y hoy, bueno, ¿qué más hoy? Bueno, ayer y hoy, pues, con las bandas. Entonces no son proteínas, ¿qué son? Neutrófilos inmaduros. Entonces la médula ósea está sacando muchos neutrófilos inmaduros porque recibió un estímulo muy grande de citocinas. Al mismo tiempo se empiezan a activar otras células, me voy a quedar con los macrófagos. ¿Y qué pasa cuando el macrófago se activa por la vía externa o M2? Antiinflamatorio. Entonces se activa también el macrófago por esta vía y entonces los neutrófilos normalmente, ¿cuál es su función? Fagocitosis, producir citocinas proinflamatorias, aumentar la respuesta inflamatoria, pero principal fagocitosis, destrucción de la gente. ¿Qué pasa con estos neutrófilos en banda que están inmaduros? No saben qué van a hacer y entonces en vez de producir una respuesta inflamatoria empiezan con producción de citocinas antiinflamatorias, ¿sí? Están un poco confundidos cuando salen. ¿Qué vamos a tener ante esto? Se disminuye la respuesta inflamatoria y hay una inmunosupresión paradójica, porque tenemos una elevación de citocinas que nos va a elevar la respuesta inmune, se supone, pero al mismo tiempo se producen citocinas antiinflamatorias. ¿Está raro, no? Parte de las funciones de estas citocinas antiinflamatorias es inducir apoptosis. Entonces, se producen un montón de células, hay una activación de células proinflamatorias, producen un montón de citocinas, empiezan a liberar sus gránulos y todo, y al mismo tiempo hay otras células que están produciendo una respuesta inflamatoria que hacen que linfocitos B, células foliculares o macrófagos que no sean parte de esa respuesta empiecen a entrar en apoptosis. Todo esto está ocurriendo al mismo tiempo. Entonces es como les había dicho antes, cuando tenemos un agente infeccioso es como que una guerra, ¿no? Y mandas a todo tu ejército y normalmente empiezas con los experimentados, con los que ya llevaron el entrenamiento, y esos soldados son los que mandas inicialmente a la guerra, ¿no? Pero luego resulta que eres Ucrania, no tienes muchas defensas contra Rusia, se te acaban tus soldados y empiezas a entrenar gente de donde sea.
los manda, son inexpertos y le empiezan a disparar a los suyos propios porque no saben distinguir. Entonces, ¿qué va a pasar con el agente infeccioso? No lo vamos a eliminar y se va a seguir expandiendo y va a seguir activando respuestas inflamatorias por otros lados. Curioso, no, está muy confuso eso. Bueno, no debería ser tan confuso. Muy bien. Entonces, hay efectos inmunosupresores en la sepsis. Por eso es que es difícil controlar las infecciones en pacientes que están sépticos. O es una de las razones. ¿Qué otra cosa ocurre? El endotelio también sufre una activación irregular o sufre un daño no esperado. En una fase de equilibrio de homeostasis endotelial, acuérdense que el endotelio produce el activador tisular del plasminógeno. ¿Para qué era? Convertir plasminógeno en plasmina. Y eso es un antitrombótico, ¿sí? O destruye la fibrina. Entonces es un sistema regulador, aquí lo tenían, sí, en el cuadro, está representado por ese cuadrito. Es un sistema que evita que entremos en una coagulación descontrolada. Entonces es un sistema de homeostasis. Otras cosas que se producen, óxido nítrico, que ayuda para mantener un buen tono vascular. Cuando se necesita prostaglandina I2, que no sé si se acuerdan. Luego, el endotelio generalmente está unido por uniones estrechas que evitan que salga líquido. Pero cuando hay vasodilatación, ¿qué pasa? Estas uniones se rompen y entonces tenemos el edema del que hemos hablado varias veces. Normalmente ocurre a nivel local, entonces yo tengo algún problema, ocurre edema local, ¿sí? En caso de sepsis, esto es algo que está afectando a todo el endotelio del cuerpo, entonces voy a tener un edema sistémico, o puedo llegar a tener un edema sistémico. Entonces, en un endotelio de un paciente séptico, se activan estas vías inflamatorias que ya habíamos hablado, y por ejemplo, interleucina 1, ¿qué hace en el endotelio? Aumenta la expresión de ¿qué dos proteínas? Selectina P y selectina E. ¿Sí? ¿Y eso qué va a hacer? Favorecer la migración, la marginalización, el rodamiento, principalmente la selectina E y la selectina P, y posteriormente seguimos con todo el proceso de esto, ¿sí? Otra cosa que ocurre, quería ir específicamente a este es un inhibidor de la plasmina, ¿sí? O un inhibidor del convertidor de plasmina. Entonces, la plasmina que se está produciendo por el endotelio ahora ya no se produce y entonces aumenta el riesgo de ¿qué? De trombosis o coagulación. Muy bien, ¿sí? Pues aquí está representado con este cuadrito, con esos cuadritos, pero realmente es el concepto que tenemos que tener en mente, ¿sí? Hay un inhibidor de plasmina que se empieza a producir y entonces empiezan a activar las funciones normales del endotelio. ¿Qué otra cosa ocurre? Ya no sé ni por dónde ir. Puede haber hemorragias y a la vez coagulación. Sí. Creo que luego vamos a hablar de eso en algún momento. No hoy, no mañana, algún día. Otra cosa importante, bueno, hay producción de citocinas y luego tenemos liberación de tromboxano 2. ¿Para qué era el tromboxano 2? Agregación plaquetaria, favorecemos nuevamente la trombosis. Entonces, el concepto que quiero que tengan es: el paciente con sepsis tiene riesgo de trombosis. Otra cosa, si tenemos vasodilatación o el endotelio pierde sus uniones estrechas, vamos a tener edema. ¿Qué producto tenemos en el vaso sanguíneo dentro, en el plasma, que si sale nos va a dar problemas? Hay varios, ¿no? Pero el fibrinógeno, ¿sí? Si se rompe el fibrinógeno, sale del vaso sanguíneo y se va a transformar en fibrina. Entonces vamos a ir depositando fibrina fuera del vaso sanguíneo. Uno de los lugares donde es muy importante o relevante esto es en los pulmones. No sé si estuvieron viendo pacientes con COVID graves que estaban sépticos, inicialmente eran internados, se les administraba oxígeno y el paciente mejoraba. Generalmente no mejoraba. En las autopsias que se hicieron, las primeras, que fueron reportes chinos que nadie tomó en cuenta aquí, porque salieron en diciembre y los reportes de aquí de Estados Unidos salieron hasta julio y luego dijeron, ya sabemos qué pasó, pero ya los chinos sabían.
El pulmón parecía un paciente con síndrome, ¿cómo se llama? Síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el alveolo, el capilar sufre una vasodilatación, sufre un daño en el endotelio del capilar, sale el fibrinógeno, se transforma en fibrina y entonces produce algo muy similar al síndrome de membrana hialina de los niños. Entonces, todo el fibrinógeno que cubre la pared del alveolo evita que el oxígeno que está en el vaso sanguíneo, perdón, el oxígeno que está en el alveolo entre el vaso sanguíneo. Entonces, internas a tu paciente con COVID, le das oxígeno, no le sirve de nada y se te muere el paciente. Entonces, era algo que pasaba muy frecuentemente con los pacientes que entraban en sepsis. ¿Ok? Ya después se vio y entonces se empiezan a hacer otras terapias para mantener vivo al paciente, pero bueno. Entonces, es uno de los puntos. No crean que es exclusivo del COVID, puede llegar a pasar en cualquier paciente con sepsis. Entonces, tienes un paciente séptico, empieza a desaturar, tú le das oxígeno y muy probablemente no le vaya a servir mucho. Muy bien. Otro punto que ocurre. ¿No sería fibrosis eso? No, es fibrina, no es colágeno. Entonces, son unas bandas de fibrina gruesas y la fibrina es un polímero que evita que el oxígeno pase por difusión hacia el vaso sanguíneo. ¿Se puede cicatrizar la fibrina? Sí, luego se puede depositar el colágeno en esa zona, pero ya, si es que sobrevives para empezar. Entonces, pero sí ocurre. De que de hecho es secuela de COVID. En pacientes que estuvieron muy graves no recuperan su función pulmonar por eso. Pero pasa lo mismo en el síndrome de distrés respiratorio agudo y pasa lo mismo en la enfermedad de membrana hialina de los niños. Muy bien. Estos mismos patrones moleculares asociados a daño, asociados a patógenos, pueden iniciar la activación de la cascada del complemento. ¿Por qué dos vías tenemos ahí? La vía de las lectinas y la vía alterna. ¿Okay? Lo único que nos falta ahí es la vía clásica. Pero también lo pueden llegar a activar si tenemos inmunoglobulinas y se puede activar por las 3 vías, entonces no hay problema. Ahora, recuerden que esto es sistémico, no está ocurriendo local. Ese es el concepto que voy a hacer mucho hincapié. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, para empezar tenemos a C3b. Normalmente, ¿cómo funciona C3b? Es una opsonina. Eso es lo que estaba esperando. Es una opsonina. ¿Sí? Entonces, lo tenemos ahí como opsonina. Ahorita tal vez lo retomemos. Lo otro que va a ocurrir es que tenemos C3a. ¿Qué es C3a? Una anafilotoxina. Entonces, ¿qué hace? Incrementa la respuesta inflamatoria. Entonces ya tenemos un montón de citocinas y al mismo tiempo se está activando la cascada del complemento. ¿Y qué va a pasar con la respuesta inflamatoria? Todavía se empieza a incrementar más. Entonces va a funcionar como anafilotoxina. Otra función que tiene, que podemos ver ahí, es activación de las plaquetas, y las plaquetas empiezan a producir sustancias que ya vimos en la activación plaquetaria, entre ellos tromboxano 2. ¿Qué va a pasar con la agregación plaquetaria? Va a aumentar. Le estamos echando ahí más tierra al costal de trombosis. ¿Okay? C5b generalmente está asociado a activación del factor tisular. Y entonces, ¿qué vía de coagulación se está activando? La vía de coagulación. Fíjense que ya cambiaron los nombres de las vías. ¿Sí? La vía extrínseca. ¿Sí? Extrínseca. ¿Sí? La que es más corta, que está involucrado el factor 7. Entonces, se activa la vía extrínseca. ¿Okay? De hecho, ahí está el factor 7, se convierte en factor 7A y luego empieza todo y terminamos usando proteína para convertir fibrinógeno en fibrina. ¿Sí? Igual, no hay que aprenderse todo esto si ya tenemos los conceptos. Lo único que hay que saber es que aumenta el estado procoagulante a nivel sistémico. ¿Sí? Entonces ya tenemos varios problemas. El incremento de la respuesta inflamatoria mediado por citocinas, etc. La respuesta inflamatoria incrementada mediada por complemento. Luego, además de activar plaquetas, pues también activa más neutrófilos el complemento C3A. Es el C5A. Entonces tenemos ese problema, C3A también. Lo otro, C5A activa el inhibidor de plasmina y entonces ya no se puede producir plasmina y entonces ¿qué va a pasar con la fibrinólisis? Se ve interrumpida. ¿Sí? Es uno de los efectos que normalmente tiene. Voy a insistir mucho en esto, es a nivel sistémico, no está ocurriendo localmente. ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a terminar con formación de coágulos. Hay daño. Primeramente, estos coágulos empiezan en la microvasculatura.
Entonces, en la circulación más pequeña es donde se empiezan a formar trombosis. Se parece mucho al CID, coagulación intravascular diseminada. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Pues va a haber obstrucción de los vasos sanguíneos, hay hipoperfusión tisular. ¿Qué pasa si me empiezo a gastar todos los factores de coagulación y todas las plaquetas porque estoy haciendo trombos por todos lados? ¿Qué va a pasar con las plaquetas en la sangre? ¿Van a subir o van a bajar? Van a bajar. ¿Y los factores de coagulación? Se van a agotar también. ¿Qué pasa si nos gastamos todo lo que nos ayuda a coagular? Vamos a sangrar. Entonces, curiosamente tenemos coagulación y sangrado en el paciente, que luego es otro tema que vamos a ver más adelante, pero si nos fijamos todos está yendo al... Sí, exactamente. ¿Qué personas están en factores de riesgo para desarrollar sepsis? Creo que esta es una de las partes más importantes. No quiere decir que con uno solo de estos factores digamos, el paciente va a entrar en sepsis y llega a tener una infección importante, pero generalmente se ha visto en pacientes menores de 2 años. Y luego entran algunos factores de riesgo pediátricos que no vienen en el bueno. Pacientes mayores de 55 años también están en mayor riesgo. Y luego agregamos enfermedades crónicas, pacientes que están con cáncer, pacientes con diabetes, pacientes con EPOC, cirrosis, fibrosis quística, insuficiencia cardíaca, enfermedades vasculares del colágeno, obesidad. Y ahí vamos a hacerle un asterisco porque obesidad. Entonces, curiosamente, ¿quiénes eran los pacientes más complicados? Ahora, voy a estar usando COVID porque es el ejemplo más reciente. ¿Quiénes eran los pacientes que generalmente se complicaban con la infección por COVID? Más gorditos. Pacientes ya grandes, obesos, con diabetes o con otras comorbilidades. Y generalmente vienen con el combo. Señor de 60 años, diabético de larga evolución, obeso, hipertenso, que es otra razón para daño endotelial. O sea, ya traen la mezcla perfecta para caer en sepsis. Y eran los pacientes que se complican y están destinados a fallecer. Otros pacientes que tienen un compromiso inmunitario, pacientes que se les ha dado algún trasplante, quimioterapia, radioterapia, transfusiones. Nuevamente, no es un solo factor, sino que mientras más factores juntemos, más posibilidades hay de que el paciente vaya a desarrollar una sepsis. Si tenemos compromiso de las barreras naturales, principalmente esto aquí sería porque un paciente que tiene compromiso de las barreras naturales tiene más riesgo de infectarse. Entonces, si yo tengo un paciente, aunque sea joven, pero tiene unas quemaduras del 50-40% de superficie corporal total, pues perdió su barrera natural que lo protege contra infecciones. ¿De qué tipo? Estafilococos, aureus, epidemias y estreptococos piógenes, tal vez. Pero normalmente eso. Y luego lo internamos en el hospital y entonces aparece el riesgo de infección por agentes nosocomiales, el más famoso. Estafilococos lenticidil resistente, pseudomonas, y podríamos agregar otros. ¿Sí? Entonces, pseudomonas es más popular, pero creo que me daría más miedo de otro. Pero bueno. Entonces, si se fijan, pacientes que han sufrido traumatismos, sobre todo traumatismos abiertos, pacientes que fueron sometidos a cirugías, cateterización e intubación, que ese es otro punto, pacientes que llevan mucho tiempo con la sonda vesical, pacientes que duraron mucho tiempo intubados, que están en unidades de cuidados intensivos, tienen riesgo. Por eso en muchos hospitales se lleva un protocolo de que cada tanto tiempo hay que cambiar el catéter, y el catéter que le quitas al paciente hay que hacer un cultivo para ver si tiene, qué bacterias tienen la resistencia. Ya dije, pacientes con quemaduras, pacientes con enterocolitis, que esto es más de niños chiquitos. Pacientes con infecciones crónicas, ya tenemos VIH, infecciones vías urinarias, neumonía, úlceras por el plan. Principalmente por lo mismo, de que tienen generalmente o tienen mayor exposición a patógenos, o el paciente con VIH ya tiene alterada su inmunidad, es más fácil que sufra infecciones. Entonces vamos a tener problemas. Y finalmente pacientes con desnutrición calórica, que generalmente allí yo también agregaría desnutrición proteica y desnutrición en general, porque el sistema inmune no está funcionando adecuadamente en nuestros pacientes. Entonces son con los que yo me quedaría como los principales pacientes con factores de riesgo para desarrollar este problema. Y esta sí la tienen. Pero realmente esto es la repetición de todo lo que estuvimos hablando ahorita. Pero en inglés. ¿Sí? Entonces antes yo estaba de que esto pasa y así, y al final no sentía que no. Pero espero que ahora sí ya se hayan entendido. Entonces, en resumen, ¿qué pasa? Tenemos
Productos microbianos, ahí dice patrones moleculares asociados a patógenos, pero pueden ser asociados a daño. Y entonces estos hacen varias cosas. Bueno, tenemos por lo menos 4. Una, activación del complemento, activación directa de la cascada de coagulación, puede ser por varias vías. Daño endotelial, que ya sabemos todo lo que va a ir pasando. Activación de los neutrófilos y monocitos, o sea, aumento de la respuesta inflamatoria, y que se puede ir por dos lados: proinflamatorio o inmunosupresión. Y generalmente pasan las dos cosas. Proinflamatorio, pues que vamos a tener al paciente: fiebre, disminución de la contractilidad, anormalidades metabólicas y todo lo que ya hemos hablado. Citocinas, especies reactivas de oxígeno, etcétera, ¿qué nos van a dar? Vasodilatación. ¿Qué pasa con la vasodilatación? Incrementa la permeabilidad vascular y disminuye la perfusión. ¿Por qué? Porque no es vasodilatación en un solo sitio, sino es en todo el cuerpo. Entonces, si todo se vasodilata al mismo tiempo, ¿qué va a pasar con la presión? Va a caer. Y por el otro lado, la activación del complemento se puede ir por esta vía también, incrementar la respuesta inflamatoria, pero también se puede ir por una vía que es trombótica. Y entonces ahí tenemos pacientes con coagulación intravascular, desarrollan isquemia tisular por los trombos que están obstruyendo en diferentes sitios, y va a causar necrosis, y al final de cuentas decimos, si no le llega oxígeno al cerebro, ni a los riñones, ni al corazón, ni a los pulmones, ni a todo, la típica que se pone en muchas ocasiones ¿cómo se llama? En los certificados de defunción, falla orgánica múltiple. Que hasta donde yo sé, pero no estoy seguro, no se debe poner un certificado de defunción. Pero supongo. A todo esto también le podemos llamar síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por sus siglas en inglés, SIRS. No me acuerdo cómo se llama. SRIS. Es casi lo mismo. Pero sería, para fines prácticos, es casi como llamarle shock séptico, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Y era lo que estaban teniendo los pacientes con COVID. Y que al inicio, como que en el ambiente médico no se entendía bien qué les estaba pasando a los pacientes, pero yo creo que eso estuvo más exagerado por los medios de comunicación. En fin. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya se me olvidó. Te lo debo. PAF. ¿PAF o PAM? PAF. Este está aquí. No sé. Probablemente. Ya la compro. Es que en la agregación plaquetaria, o sea, en el libro viene que se inicia con vasoconstricción y dice que es por endotelinas, pero y en otra parte dice que es tromboxano 2. ¿Quién es el tromboxano 2? Es el que lo sigue, hace la fermentación, pero ¿quién es el principal? Adhesión plaquetaria es diferente a agregación. Sí, pero igual hace vasoconstricción. Sí, pero en estos procesos. Entonces sería el principal endotelina. Para vasoconstricción, sí, porque es un factor que se expone cuando hay un daño vascular. Pero en este paciente con sepsis no lo metería dentro del paquete. No, yo decía de la hemostasia. Sí, en la hemostasia sí. Pero esto ya se brincó. No, está bien, perfecto. Muy bien, entonces lo último que nos faltaría, sí les dije, ¿no?, que interleucina 10 factor transformante beta inducen apoptosis, ¿no?, de algunas células inflamatorias. Muy bien, entonces, ¿qué efectos vamos a tener en el paciente? Pues todos los órganos se van a perder, o la función se va a perder. Entonces, sistémico, pues, una de las manifestaciones es fiebre, entre otras cosas. En el corazón, ¿qué va a pasar? Para empezar, vamos a tener disfunción, va a haber alteración de la contractilidad del corazón, pero al mismo tiempo pensamos, bueno, está ocurriendo microtrombosis, entonces el paciente puede tener infartos en el corazón y puede tener necrosis por esos infartos. En el riñón, aquí estamos viendo un glomérulo, túbulos colectores, y estos túbulos están muriendo y están desprendiendo su citoplasma, eso le llamamos necrosis tubular aguda. Entonces el túbulo colector se va obstruyendo y entonces por consiguiente todo el sistema urinario se va afectando, disminuye la tasa de filtración glomerular, el paciente deja de orinar,
y sabemos que está teniendo un problema importante en el riñón. O sea que hay insuficiencia renal, que es un problema. En el pulmón se crea síndrome de distrés respiratorio, ahí les debo una foto, no la tengo. Pero el paciente, bueno, vamos a hablar más de eso cuando lleguemos a la parte del pulmón, es uno de los primeros temas. Entonces el paciente va a crear esas membranas hialinas que van a evitar que el paciente pueda tener una oxigenación adecuada a su sangre. En el sistema gastrointestinal, si está viendo microtrombos, ya no le llega sangre al intestino, o al estómago, al duodeno, yeyuno, hígado, todo lo que quieran, y va a haber hemorragias. El epitelio se empieza a desprender de la lámina propia y empieza a sangrar al paciente. En el hígado, necrosis hemorrágica, ¿de qué zona? ¿1, 2 o 3? ¿Cuál es la que primero sufre isquemia? 3. Entonces, inicialmente vamos a tener necrosis de la zona 3, luego se puede generalizar, pero generalmente vamos a ver necrosis hemorrágica de la zona 3. Páncreas, ¿qué va a pasar? Pues empiezan a romperse todas las células por necrosis, liberan sus enzimas y entonces el páncreas se empieza a autodestruir, pancreatitis aguda. En el cerebro, pues vamos a tener microtrombosis y hemorragias, y entonces podemos ver aquí, si se fijan en la corteza, estamos teniendo algunas hemorragias, en lo que es la sustancia blanca también, y en los ganglios basales se ven áreas también bastante importantes de hemorragia. Entonces es una hemorragia generalizada o microhemorragias en el paciente. ¿Qué es esto? La glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal. Aquí tenemos el ejemplo de una normal, no está sana, o bueno, el paciente se murió. Y este es el ejemplo de una glándula suprarrenal con necrosis hemorrágica. ¿Okay? Y creo que esta es la última parte. En el libro viene, no sé si todavía viene así, pero generalmente en patología se enseñaba que la necrosis de la glándula suprarrenal se conoce como, por sepsis, se conoce como síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Y se asociaba casi paternonómicamente. Si yo tengo necrosis hemorrágica de la glándula suprarrenal, eso quiere decir que el paciente tuvo una infección por meningococo. ¿Okay? Que hay vacunas para eso. Entonces era frecuente en niños que morían de sepsis que hubieran tenido infección por meningococo, y entonces cuando se hacían las autopsias lo primero que se veía es que la glándula suprarrenal estaba con necrosis hemorrágica, estaba toda negra o así. Actualmente ya no es tan considerado exclusivo. Puedo tener una infección por cualquier otra bacteria, inclusive un virus, y desarrollar el síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Pero si están haciendo un examen aquí en Pato, aquí en México o en Estados Unidos y les salen opciones de paciente masculino de 1 año, sus papás son antivacunas, el niño se muere porque los papás son unos tontos, y en la autopsia se ve necrosis de la glándula suprarrenal, ¿cuál es el agente causal más probable de la patología de este paciente? Y vienen varias opciones. Busquen el meningococo, esa va a ser la respuesta correcta, se los aseguro. Si no sale meningococo, busquen otra bacteria que ustedes digan, esta se escucha muy feo. Pero la mayoría de las veces, si viene meningococo, es el meningococo, no hay pierde. O anticanos. ¿Alguna duda? En la imagen que salía los depósitos de con PD1 en la imagen de sepsis, ¿eso solo es cuando es por un shock anafiláctico o siempre? Los linfocitos tienen PD1. Es que Siempre. en el seno por no salir. Pero luego vamos a hablar de eso. Pero ahorita no me voy a meter con eso, pero cuando veamos tumores ahí va a cobrar mucha importancia. Normalmente el PD1 es un P es programmed y D es de muerte. Entonces muerte programada 1. Las células del cuerpo pueden expresar PDL1, que es el ligando de PD1. Entonces, si el linfocito tiene PD1 y la célula tiene PDL1, al unirse, el linfocito entra en apoptosis o anergia, y entonces no mata la célula que tenía que matar. Entonces, ese proceso, aunque se exprese ahí, es más importante en el desarrollo de tumores. Y luego lo vamos a retomar otra vez. De hecho, fue descubierto procesos tumorales. Y actualmente hay terapias anti-PD1 y anti-PD1. Pero bueno. Entonces, ¿alguna otra duda? Se expresa, buena pregunta. ¿Para qué sirve?
para lo de la... ¿Para qué sirve C3A? Para lo de la interleucina... C3A, complemento 3, Ah, ok. anafilotoxina. Creo que va a ser lo único que vamos a ver ahorita antes de que se vaya. Y luego mañana si quieren lo reforzamos de repaso, pero antes de que se me olvide. Complemento, porque creo que no les quedó claro a nadie. Y luego muchos se quieren complicar la vida. Bien. Lo único que necesitan, o lo básico más bien, intenten cuando están estudiando, primero aprendan lo básico y ya si ustedes quieren, aprendanse lo complejo, pero si son como yo, mi memoria tiene una capacidad ahí como de poco, y entonces si meto más información tengo que olvidar otras cosas. Por eso es que no me aprendo sus nombres. Entonces, cosas importantes del complemento, se activa por 3 vías, ¿sí? Entonces tenemos la vía clásica, que es por reflejos antígeno-anticuerpo. Siguiente vía, vía alternativa, por moléculas de la superficie microbiana, y ahí pueden ser varias, ¿sí? Y luego, vía de las lectinas, que algunas bacterias o algunos patógenos tienen manosa, hay una proteína fijadora de manosa, cuando se unen estos, entonces se activa la vía del complemento. Todas las vías convergen en una proteína que es C3, pero de diferentes maneras, ¿okay? Entonces, voy a saltar esto, esta no la tienen ustedes. Es lo mismo pero más complicado. ¿Sí? Entonces, tenemos la vía clásica, la vía de las lectinas y la vía alternativa. Si se fijan nuevamente, todas convergen en C3. Entonces, por eso es importante C3. O por eso diría yo, ¿cuál es la proteína más importante del mundo? C3. Ahora, por la vía clásica y la vía de las lectinas, lo que ocurre, piensen en las proteínas de complemento como unos cubitos. No sé cómo, otro ejemplo para dar, pero digamos unos cubitos. Y entonces, al activarse cualquiera de las dos vías, lo que van a hacer es que van a cortar parte de ese cubito. Y entonces vamos a tener ahora, si tenemos C4 y lo corto, pues una parte es A y la otra parte es B. Si tengo C2 y lo corto, una parte es A y la otra es B. Ahora, la parte que nos sobra de C4, que es la parte B, o la parte útil y la parte A de C2, se juntan y entonces hacen como fusión y se transforman en C3 convertasa. Ahora los vamos a llamar así. C3 convertasa es el equivalente de decir tijeras que cortan a C3. Entonces estas tijeras van a cortar a C3, que es otro cubito, y lo van a dividir en C3A y C3B. C3A tiene una función normal que es ser anafilotoxina. Entonces viaja, hay receptores, que por esta representación deberíamos de saber qué tipo de receptores acoplado a proteína G, pero eso no importa ahorita. Entonces funciona para activar neutrófilos, ¿sí? O sea, es una anafilotoxina. C3B también tiene una función individual, se convierte en oxógeno. Pero también C3B se puede unir a la tijera que era C3 convertasa y entonces se transforma en C5 convertasa. O sea, tijera que corta a C5. Nuevamente cortamos a C5 y entonces tengo C5A que funciona como anafilotoxina. Y tengo C5B que va a empezar a activar otras proteínas, entonces se unen a C6, 7, 8, 9 y empiezan a activar o a formar lo que es el complejo de ataque de la membrana. Y ya tenemos el complejo de ataque de la membrana. ¿Cuáles son los puntos importantes entonces? ¿Cuáles son las vías de activación? ¿Cuál es la proteína más importante? ¿Cuáles proteínas de complemento son anafilotoxinas? ¿Y cuál es una opsonina? Con eso yo me daría por servido. Entonces, ¿necesito esa imagen? Realmente no, con esta me puedo quedar. Activación del complemento por la vía clásica. ¿Cuál quiere tomar la cosa? Lo voy a dejar. Es una actualización de mis datos.
Ya tenía desde el semestre, desde el año pasado, de que dije, voy a meter esta imagen, porque creo que la tengo en la clase de ISTO, pero la quité para tanto porque dije, no, está muy complejo, no volver a explicar esto, pero creo que sí lo necesitan. Pero bueno. Y pues eso. Pues así. Entonces mañana a las 11 nomás nos dicen en qué salón. Si quieren lleven algo para llevar, aunque ya de las 11 a las ya va a ser muy poco tiempo. Bueno. Y tengan feliz tarde.